En el tema bajo estudio, que es la posesión, debe dedicarse un tiempo al análisis de las presunciones, porque se han consagrado una serie de presunciones aplicables a toda la materia posesoria. Antes de comenzar con su análisis, conviene recordar que las presunciones son normas tendientes a facilitar la prueba de un hecho, que se utilizan cuando ese hecho es difícil de probar por su naturaleza, lo cual explica por qué son tan importantes las presunciones en materia posesoria, puesto que en la posesión, que se configura con elemento intencional, además del elemento material, que es el animus domini, es la intención de comportarse como propietario, y que además, siendo posesión ilegítima, puede ser de buena fe o de mala fe, lo cual consiste en la creencia de ser legítimo o en el conocimiento de ser ilegítimo. Se observa que todos los elementos intencionales, es decir, lo que una persona cree, lo que una persona sabe, lo que una persona supone, el comportamiento de una persona, son todos aspectos que quedan reservados a la intimidad, a la esfera del pensamiento del sujeto, y por lo tanto no se pueden probar justamente porque hacen a la esfera íntima del pensamiento del sujeto. Entonces, por esto es que se comprende que se hayan consagrado tantas presunciones, porque cada vez que hay que acreditar el elemento intencional o la creencia o el conocimiento de un sujeto, nos encontramos con que es un tópico imposible de probarlo. Y de ahí entonces que con buen criterio los legisladores han consagrado una serie de presunciones que facilitan o que permiten acreditar los extremos. Vamos a ir analizando una a una las presunciones, pero para eso conviene tenerlas en vista. Voy a compartir la pantalla, que como se observa en el título, se alude a las presunciones. Y en los artículos transcriptos que han sido destacados, se consagran las presunciones aplicables. La primera es la presunción de ser poseedor, consagrada en el artículo 1911. Obsérvese que se dispone lo siguiente: se presume, a menos que exista prueba en contrario, que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre la cosa. Es decir, que basta comprobar el poder de hecho, es el elemento material o el corpus, para que ya se presuma el elemento intencional, es decir, el animus domini. Lo cual explica lo que indiqué en el encabezamiento y también explica por qué se ha consagrado esta presunción. Porque el elemento material, o sea, el corpus, se percibe por los sentidos, se exterioriza, y eso hace que con mayor o menor dificultad, pero sea posible de acreditarlo. Por el contrario, el elemento intencional o el animus domini no se exterioriza, con lo cual su prueba, a menos que exista una declaración del sujeto, del poseedor, que a veces no es suficiente, no hay manera de acreditarlo. Entonces, la primera presunción, repito, cuando se ha probado o se tiene por acreditado el elemento material, que es el corpus, de las dos relaciones de poder posible, que son posesión o tenencia, el texto se inclina por la posesión. Es decir, ya tiene por acreditado el animus domini. La segunda presunción es la presunción de legitimidad. Para
Su comprensión debe tenerse en cuenta que el hecho posesorio puede ser legítimo cuando responde al ejercicio de un derecho real, pero puede ser también ilegítimo cuando no responde al ejercicio de un derecho real. Entonces, como comúnmente o de ordinario, toda situación de hecho también se presume que lo es por derecho. Esto significa que el sujeto que camina con su reloj en la muñeca o que pasea en su vehículo, lo que se exterioriza es que lo está poseyendo, pero como de ordinario también es el propietario, entonces el sistema legislativo recoge esta verdad empíricamente comprobable, apreciable mediante la simple observación de los hechos, y consagra entonces esta presunción, ¿sí? Para el caso de que se tenga por acreditada la posesión, se va a considerar que ese sujeto es también titular de un derecho real, es decir, que la posesión es legítima. Tercera presunción es la presunción de buena fe, pero se aclara que más adelante se consagran 4 excepciones, es decir, 4 casos en los cuales se presume la mala fe. Para su comprensión es necesario tener en cuenta que la posesión de buena fe o de mala fe es una subclasificación de la posesión que se llama ilegítima, porque el sujeto no es titular de un derecho real. Entonces, el poseedor que es ilegítimo y que puede ser de buena fe o de mala fe, es decir, que puede creerse legítimo o puede conocer que es ilegítimo, está determinado justamente por ese conocimiento, por esa creencia. Y repito, como el conocimiento o la creencia del sujeto queda reservado en la esfera íntima y no se exterioriza, es que el legislador se vio casi obligado a consagrar las presunciones y consagró un principio general que es la presunción de buena fe. Es decir, todo poseedor ilegítimo, que repito puede ser de buena fe o de mala fe, es considerado en principio poseedor de buena fe. Obsérvese que se indica la relación de poder es de buena fe, a menos que exista prueba en contrario. Pero luego se indica la mala fe se presume en los siguientes casos y se consagran en el mismo artículo 1919 3 casos de presunción de mala fe. Y la cuarta en el inciso A del artículo 2257. Debe analizarse una por una estas excepciones, es decir, estos casos en los cuales se presume la mala fe. El primer caso se aplica para la posesión de objetos inmuebles y se presume que el poseedor es de mala fe cuando ha adquirido la posesión en virtud de un título, pero ese título es nulo y además la nulidad es manifiesta. Manifiesta que significa ostensible, patente, visible. Es decir, que se presume que es de mala fe quien posee un inmueble y tiene un título, pero del mismo título se puede apreciar que no es válido. Por lo tanto, si el título no es válido, el poseedor va de suyo que va a ser ilegítimo porque no es titular de un derecho real. Y como esa invalidez surge de un defecto manifiesto, de un vicio que da lugar a la nulidad y que es ostensible, entonces no se concibe que el sujeto pueda estar convencido de ser legítimo, es decir, pueda estar considerado dentro de los casos de buena fe, cuando del título que tiene en su poder se observa o surge la nulidad. El típico ejemplo
es el adquirente con boleto de compra-venta. El boleto de compra-venta va de suyo, no es título suficiente porque no cumple con el requisito de forma, que es la escritura pública. Por lo tanto, no tiene valor como contrato de compra-venta, tiene valor como obligación de hacer, que precisamente se refiere a la obligación de ir y escriturar, es decir, de ir hasta el escribano y otorgar la escritura. Entonces, quien posee, pero tiene en su poder el boleto de compra-venta, no tiene un título válido como título suficiente. Y la causal de nulidad, de invalidez, es manifiesta porque no cumple con la forma exigida por la ley. Entonces, se encuentra acá la primera presunción de mala fe, ¿sí? Es el poseedor que tiene en su poder un título, pero ese título es nulo y la nulidad es ostensible. También podría citarse algún caso un poco menos frecuente, por ejemplo, quien le compra por escritura, pero a una persona que es menor de edad y por lo tanto incapaz, y en la escritura, en el texto, indica que es menor de edad, indica la fecha de nacimiento del enajenante y dice que es menor de edad, no mayor de edad. Sería muy poco probable porque el escribano no lo autorizaría, pero en la hipótesis que por un error ocurra, si no ocurriesen estas cosas, no existiría el derecho. Entonces, suponiendo que exista, también es una causal de nulidad manifiesta, ostensible, pero generalmente, en la enorme mayoría de los casos, las causales de nulidad manifiesta obedecen a un defecto en la forma, no en el fondo, no en la capacidad ni en la legitimación. El segundo caso en el cual se presume la mala fe se aplica para cosas muebles no registrables, y se configura cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y carece de medios para adquirirlas. Es decir, cuando una persona adquiere un objeto de otra persona que le debe resultar sospechosa por estos dos motivos. Porque habitualmente no hace tradición de esos objetos, es decir, porque no es un vendedor cotidiano de relojes, de cuadros, de estatuas, de instrumentos musicales, y además porque carece de medios para adquirirlas. Es decir, una persona que es un particular, que por ejemplo trabaja de veterinario, puede tener un cuadro que compró, que heredó, y también lo puede vender. No es necesario para transmitir el objeto que el transmitente lo haga con habitualidad. Pero si además de no hacerlo con habitualidad carece de medios económicos, a medios económicos se refiere, entonces debe despertar sospecha en el adquirente, de modo tal que el texto lo considera poseedor de mala fe presumida, presunta mala fe. En todas estas presunciones se admiten la prueba en contrario. Entonces, los ejemplos más claros siempre son los ejemplos extremos. Si una persona que es indigente o de escasos recursos, porque es una persona que carece de medios, por ejemplo, para transmitir relojes de reconocida marca o cuadros o instrumentos musicales, y esta persona que es de escasos recursos, además no trabaja en una firma, en un comercio y no transmite con habitualidad este tipo de objetos, bueno, en ese caso, quien lo adquiere debe, si actúa con cierta lucidez, debe al menos sospechar, al menos tener dudas para no estar persuadido que es un poseedor legítimo, puesto que hay altísimas probabilidades que el objeto que esté comprando no sea de aquel que se lo transmite.
La tercera presunción de mala fe generalmente se aplica en zona rural, que es donde se poseen y se comercializan este tipo de cosas. Se configura cuando recae sobre ganado que contiene la marca o la señal y el diseño de la marca o de la señal ha sido registrado por otra persona. Es decir, si un sujeto X está poseyendo ganado y ese ganado tiene marca o señal, pero esa marca o señal ha sido registrada por el sujeto Y, no por el sujeto X, bueno, en ese caso se presume entonces que es poseedor de mala fe, es decir, que conoce que esos objetos no son de él. Y la cuarta presunción de mala fe ha sido consagrada, lo destaco, en el artículo 2257, en otra parte. Es clarísima la presunción porque dispone, se presume de mala fe cuando, bueno, el poseedor no ha verificado la coincidencia de los elementos identificatorios de la cosa de acuerdo al régimen especial y tampoco se constata la documentación y estado registral. Los términos no son muy claros, lo dispone de una manera confusa y amontonada, todo junto. Obsérvese que se requiere entonces, para no ser sujeto con presunta mala fe, que se verifique la coincidencia de los elementos identificatorios, la documentación y el estado registral. Cabe entonces aclarar que lo que se requiere es una triple identificación o triple verificación, que es del sujeto, del objeto y del derecho. Por eso se dice triple verificación. ¿Y en qué consiste esto? Del sujeto, en la documentación personal de la persona que a uno le transmite. Del objeto, en los elementos, la numeración identificatoria. Entiéndase número de chasis, número de motor, número de dominio, porque se aplica para objetos muebles registrables. Obsérvese que en el encabezamiento se dice prueba en la reivindicación de muebles registrables. Y el derecho, ¿qué es? El informe del registro que dice que ese objeto es de propiedad de esa persona, ¿sí? Entonces, repito, triple verificación. La persona, la cosa y el derecho. La cosa con los elementos identificatorios, la persona con la documentación y el derecho con el informe del registro. Paso a las presunciones siguientes. La del artículo 1915 se llama presunción de inmutabilidad. Y se dispone que no se considera que se cambie la especie de la relación de poder por mera voluntad o por el solo transcurso del tiempo. Para entenderlo debe tenerse en cuenta que las relaciones de poder son dos, posesión y tenencia, que tienen un elemento común que es el corpus, pero el elemento que las diferencia es el animus domini, que es el elemento subjetivo. Entonces la persona que tiene el corpus puede cambiar por sí misma de relación de poder, puede pasar de posesión a tenencia y de tenencia a poseedor. Es decir, si alguien me presta un objeto a mí, yo en principio soy tenedor porque lo voy a devolver, pero si me gusta y valoro más ese objeto que la amistad de quien me lo prestó, puedo ascender unilateralmente a la categoría de poseedor, intervirtiendo el título, y lo que he modificado es el elemento intencional. O al revés, puedo tomar la posesión y cuando me lo reclama el verdadero propietario, porque yo tomé la posesión ilegítima, puedo reconocerlo como propietario y firmar un contrato de locación y de ahora en más empezar a pagarle para continuar ocupando
ese objeto inmueble, por ejemplo. Ahora, lo que se indica en esta norma no es que no se pueda cambiar la especie de la relación de poder, sino que lo que no puede hacerse es cambiarse o modificarse por la mera voluntad o por el solo transcurso del tiempo, porque se requiere también la exteriorización. Esto, repito, porque todos los elementos que son intencionales se juzgan por los actos exteriores. Por eso, esta presunción se completa con el segundo párrafo que dispone lo siguiente: se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre de otro, es decir, el tenedor, manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa. Entonces, se puede ahora analizar de manera conjunta. La presunción dispone que tal como nace o como se origina una relación de poder, así continúa. Si comienza como posesión, continúa como posesión. Si comienza como tenencia, continúa como tenencia. Y que el paso de tiempo no la afecta. Que la intención del titular que queda retenida en la esfera interior tampoco la afecta. Que se afecta solamente cuando exterioriza su voluntad. Es decir, cuando el tenedor exterioriza su voluntad de desconocer al otro como propietario, o cuando el poseedor exterioriza su voluntad de comenzar a reconocer al otro como propietario. En el primer caso asciende de tenedor a poseedor, en el segundo desciende de poseedor a tenedor, pero siempre con el elemento intencional, pero seguido de la exteriorización. Ahí es cuando se configura lo que se llama interversión de título. Luego, otra presunción en el artículo 1914 es la presunción de fecha y de extensión. Dispone lo siguiente: si media título, se presume que la relación de poder comienza desde la fecha del título y tiene la extensión que en él se indica. Debe considerarse lo siguiente: si bien la posesión no es un derecho, sino que es un hecho, y como principio general no se requiere un título para ser poseedor, a veces el poseedor sí tiene un título. Es decir, no toda posesión deriva de un título, pero sí el título de un derecho real que se ejerce por la posesión confiere el hecho posesorio. Entonces, en los casos en que la posesión deriva de un título, como por ejemplo la posesión legítima, que es la que deriva de un derecho real, ese poseedor sí tiene un título. O por ejemplo, el poseedor ilegítimo, pero de buena fe, porque compró el objeto a un demente cuya demencia no es notoria. Esa posesión también deriva de un título nulo, pero deriva de un título. Bueno, se dispone que cuando la posesión deriva de un título, el plazo de la posesión, lo cual es importantísimo porque tengas en cuenta que el efecto principal de la posesión es que cuando se completa el plazo que se prevé para prescribir, se adquiere el derecho real. De ahí la importancia de fijar por una presunción el momento en el que se inicia el hecho posesorio. Entonces se dispone, si media título, se presume que la relación de poder comienza desde la fecha del título, en este caso la posesión, y tiene la extensión que en él se indica. En cuanto a la extensión, se refiere a la extensión en sentido material, en sentido físico. Es decir, que si esta persona tiene un título que lo faculta a poseer, por ejemplo, 40 hectáreas, se presume que lo que está poseyendo son las 40 hectáreas en su totalidad, ni más ni menos. Aunque de hecho los actos materiales los ejerza siempre sobre 20 hectáreas, conserva la posesión sobre las 40 porque así fue como lo tomó. Y si en cualquier conflicto pretende este sujeto
pretende acreditar que en lugar de poseer 40 ha poseído 60 hectáreas, bueno, va a tener una presunción que considera que ha aprobado las 40 que figuran en el título. Respecto de las otras 20 las tendrá que acreditar porque no cuenta con presunción a su favor. Y la última presunción del artículo 1930 se conoce como la presunción de continuidad. Y dispone que se presume que el sujeto actual de la posesión, actual se refiere al momento en el que se está ventilando justicia, cuando se debe acreditar, producir la prueba, bueno, el sujeto actual de la posesión que prueba haberla ejercido anteriormente, la mantuvo durante el tiempo intermedio. Es decir, que si el sujeto X está poseyendo hoy y acredita haber tenido la posesión, por ejemplo, hace 5 años y hace 4 años, y luego no produce más prueba, también se va a considerar que hace 3, 2, 1 y el tiempo transcurrido del año en curso también ha sido poseedor. ¿Sí? Bien, dejo de compartir pantalla para cerrar el tema. Como se advierte, las presunciones de la posesión se sustentan debido a la enorme cantidad de elementos intencionales que se utilizan en esta figura. Y además debido al efecto principal que consiste en la posibilidad de adquirir derechos por prescripción. De ahí entonces que se han consagrado estas presunciones que, como toda presunción, facilita la prueba al poseedor que debe acreditarlas en un caso y en otros casos a la otra parte del conflicto, que bueno, estará litigando contra el poseedor, como en los casos en los que se presume que el poseedor es de mala fe. Bueno, queridos amigos, les agradezco nuevamente que me hayan permitido estar con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad y espero también verlos pronto. Hasta la próxima.